Bueno, tener presente que si el conductor lleva una corriente, como lo indicamos acá, hacia abajo, por la regla de la mano derecha, en este extremo entra el campo magnético y aquí sale en forma circular, o sea, haciendo una trayectoria o un recorrido circular alrededor del conductor, y este puede ser en cualquier lugar del conductor, ¿cierto? Igual acá, si la corriente sube, entonces por la regla de la mano derecha el campo magnético entra por acá y sale por acá en forma circular. Este sería la trayectoria o el recorrido cerrado, ¿cierto? O el camino cerrado. Continuando con el ejercicio, entonces nos damos cuenta, para el caso del 1, el camino 1, entonces tengo el diferencial de longitud y el campo magnético en producto Q punto, que voy de M a N. Entonces, al resolver este producto punto, sé que el coseno de 0 vale 1. En consecuencia, voy a decir que la integral solamente va a depender del diferencial de longitud, porque el campo magnético es constante, sale a la integral, resuelvo el diferencial de longitud y ya sabemos nosotros que me da r teta, ¿cierto? Entonces, si resolvemos la integral, este sería el resultado, el resto del radio, pero si resolvemos a este y si hacemos el despeje, voy a tener que teta es igual a L sobre R. Analícelo. Bien. Entonces, este resultado lo tomamos en la respuesta final, pero pues vamos, ¿quién es L? L sería R1 por teta, ¿sí? Del cual sale de este resultado la integral y pues despejo teta, como dije. Pero si miramos quién es el campo magnético, nosotros ya lo tenemos. Entonces reemplazamos el valor del campo magnético, ¿sí? Y por la longitud, que es el de dr, pero me doy cuenta que longitud sobre R1, que es lo que me queda acá de resolver esta integral, voy a decir que L sobre R1 es el resultado que tenemos acá, que es igual a teta. En consecuencia, vamos a decir que mu sub 0 por la corriente sobre 2pi por teta es el resultado de mi primera integral. Entonces, retomando, sería este nuestro camino. Vamos a coger este segundo camino, que el ángulo forma 90 grados. Entonces, al plantear la integral y el producto punto resolverlo, el coseno de 90 me daría 0. El segundo camino me da 0. Vamos a mirar nuestro tercer camino. El ángulo formado es de 0 grados, sucedería lo mismo que en el caso 1, el campo magnético lo conozco, mu sub 0 por i sobre 2pi por r, pero al resolver la integral me quedaría L cuadrado, pero L cuadrado sobre R, perdón, L sub 2 sobre R sub 2, si lo analizo es el ángulo, y ese es el ángulo de la trayectoria que hemos elegido. Miren, entonces en el camino 1 el ángulo vale teta, pero en el camino 3 el ángulo sería 2pi menos este que sería teta. Entonces L sub 2 sobre R sub 2 lo reemplazamos por el ángulo. En forma similar como hicimos con el camino 1, despejamos el ángulo y nos dimos cuenta que era este que tenemos acá. En la trayectoria 4 o camino 4 forma un ángulo de 90 grados el diferencial de longitud con el campo magnético y coseno de 90 de 0. En consecuencia, ya tenemos las cuatro integrales resueltas. Miremos. Entonces, el camino 1, camino 2, camino 3, camino 4, el camino recorrido, que es igual a mu sub 0 por i, entonces sabemos que este con este, que son los únicos valores que tenemos allí, se anulan porque el uno es negativo y el otro es positivo. Y acá nos va a quedar solamente el camino 3 contribuyendo, entonces vamos a decir que me queda mu sub 0 por i, que es igual a mu sub 0 por i. Entonces, para este otro caso, que tengo un camino recorrido A, B, C, D y vuelvo a la A, fijémonos que el camino recorrido está por fuera del conductor, entonces, ¿cómo queda mi contribución del campo magnético? Miremos, entonces, que es en forma similar a uno arbitrario. Para este caso, entonces, vamos a resolver la integral. Tengo cuántos caminos, tengo 1, 2, 3 y 4, entonces integralo 1, 2, 3, 4 integrales, resuelvo cada una de las integrales en forma análoga y similar a como hicimos el ejercicio anterior. Me doy cuenta que
solamente voy a tener contribución de esta y voy a tener contribución de esta, las otras dos dan 0 y es igual a mu sub 0. Entonces allí finalmente nos damos cuenta que el campo magnético para esos caminos entonces nos va a dar 0. Por eso decimos que la integral cerrada producto del campo magnético producto punto diferencial de longitud es igual a 0. Miren este resultado por favor. Entonces repetimos, la integral de línea del campo magnético a lo largo de este camino cerrado que no enlaza una corriente es igual a 0. Para este caso de ejemplo que teníamos un camino cerrado, ¿sí? Y tenemos dos corrientes que salen, una que entra, y aquí tan fuera tengo otras dos corrientes. Entonces solamente contribuye a las corrientes que están por dentro, pero esta más esta la sumo y le resto esta, porque esta está entrando y esta está saliendo, las que salen positivas, las que entran negativas. Entonces sería la suma de todas las corrientes internas o las que están por dentro del camino cerrado, porque las otras no contribuyen. Bien, vamos a hacer ahora una analogía entre la ley de Ampère y la ley de Gauss para el campo magnético. Para el campo eléctrico, la analogía entre el campo eléctrico y el campo magnético con respecto a la ley de Ampère y a la ley de Gauss. En la ley de Ampère, el principio general que rige los campos magnéticos producidos por corrientes estacionarias. En la ley de Gauss para el campo eléctrico, el principio general que rige los campos eléctricos producidos por cargas estacionarias. En la ley de Ampère, un análisis matemático más general permite demostrar que cualquier campo magnético que se obtenga a partir de la ley de Biot y Savart debe cumplir también con la ley de Ampère. En la ley de Gauss para el campo eléctrico, un análisis matemático más general permite demostrar que cualquier campo eléctrico que se obtenga de la ley de Coulomb debe cumplir también con la ley de Gauss para el campo eléctrico. En la ley de Ampère, la ley de Biot y Savart y la ley de Ampère son equivalentes y existe un alto grado de simetría. En la ley de Coulomb y la ley de Gauss del campo eléctrico son equivalentes y existe también un alto grado de simetría. Diferencias. La ley de Ampère y la ley de Gauss del campo eléctrico. Contiene una integral de línea a lo largo de un camino cerrado. Y aquí en la ley de Gauss para el campo eléctrico contiene una integral de línea de superficie cerrada. Largo en un camino cerrado, superficie cerrada. El otro caso, campos magnéticos estáticos no existen en el caso de la ley de Ampère. Sí existen campos eléctricos estáticos para la ley de Gauss. Para la ley de Gauss, la distribución de carga eléctrica produce un campo eléctrico, o sea, la distribución de la carga produce un campo eléctrico en la ley de Gauss, pero en la ley de Ampère no existe. Ejercicio. Determinar el valor de la integral de línea del campo magnético largo de un camino cerrado de la figura, siendo los valores de las corrientes I1, I2, I3, I4 y 5 de acuerdo a la información que está establecida allí. Entonces, este en cierta forma es el enunciado que se tenía en la explicación anterior. Vamos a mirar la respuesta. Simplemente el valor de la integral de línea viene determinada por la ley de Ampère. Las corrientes enlazadas por el camino cerrado son I1, I2 y 3, ¿cierto? Las I1 y 2 son positivas y 3 serían negativas, entonces de igual forma lo que hago es sumar las positivas y restar las negativas y voy a decir que la integral es igual a 1.3 por 10 a la menos 6 Tesla por metro. Bien, aplicaciones de la ley de Ampère. La ley de Ampère puede usarse para obtener el campo magnético producido por distribuciones de corriente con gran simetría. El campo magnético en el interior de un solenoide largo de vueltas apretadas con n vueltas por unidad de longitud y por él circula una corriente I que viene dado por la expresión B es igual a mu sub 0 n por I, o sea, este n depende, en el caso de muchas espiras, depende de la cantidad de espiras que tenga. Entonces el ejercicio me dice, allá el campo magnético producido por un conductor largo y recto que transporta una corriente I. Entonces ya el ejercicio lo hemos resuelto
Este es el conductor largo y recto, este es el campo magnético que genera alrededor de la espira, y hacemos el desarrollo del ejercicio acá y finalmente nos va a dar lo que ya teníamos nosotros establecido. Si retomamos lo anterior se da cuenta que ya lo habíamos hecho. Bueno, este ejercicio es muy similar al ejercicio que se resolvió con el campo eléctrico cuando elegimos dentro de una esfera cargada. Entonces miremos en este caso, vamos a mirar cuando R es menor que R sub A, cuando R es A es el radio del conductor y R es en el interior del conductor, y vamos a mirar el camino cerrado dentro del conductor. ¿Sí? Se comporta de igual forma dentro del conductor, pero entonces ¿qué hicimos? Cogemos un camino circular de radio R en el interior de un conductor. Entonces para este caso vamos a determinar el ejercicio. Entonces aplicamos la ley de Biot-Savart. Sabemos que el diferencial de longitud con el campo magnético forma 0 grados, la misma estructura, igual a la sumatoria de la corriente por μ sub 0. Esto de acá me daría el campo magnético por 2πr, que ya sabemos, igual. Y encontramos el valor del campo magnético. Pero miren aquí me está diciendo sumatoria. ¿Qué pasa con esta partecita? Fíjense que acá tenemos que tener en cuenta, sustituimos el valor, ¿cierto? Este valor que tengo acá, que es el de la corriente, que es el que tengo acá, tengo que sustituirlo, porque resulta que este conductor ya no es en su totalidad, sino que es lo que está por dentro de mi camino cerrado. O sea, tengo que hallar de la densidad de corriente. En consecuencia de acá, yo qué tengo que decir, la densidad de corriente, entonces es esta, ¿sí? Y esa densidad de corriente sabemos que esto es el área, pero este sería el área total, ¿sí? Para el caso del conductor, y también tengo que tener en cuenta el área total para el caso del camino cerrado. Entonces hago la igualdad entre las densidades de corriente y finalmente despejo la corriente. Es muy similar a lo que se hizo con el campo eléctrico. Entonces de acá reemplazo este resultado acá y voy a tener la respuesta final.